Vamos a iniciar nuestro curso de cardiometabolismo translacional con genética clínica de las enfermedades cardiometabólicas, la primera parte. En nuestra agenda vamos a hablar de conceptos básicos como el ADN y el ARN, locus, alelos y meiosis, lo que es el ligamiento y el entrecruzamiento, el mapa genómico, las variaciones genómicas, el bloque del haplotipo y los polimorfismos de etiquetas, y los estudios de genética de amplia asociación, los llamados GWAS, cómo se elabora y cómo se ajusta. Comencemos entonces con el concepto de cómo se estructura el ADN. El ADN está formado esencialmente por nucleótidos y los nucleótidos están constituidos por la unión de un azúcar con fosfato y una base. Esa base puede ser guanina, citosina, adenina o timina. Para formar la doble cadena del ADN debemos tomar en cuenta los puentes de hidrógeno que unen a las bases. Por ejemplo, entre guanina y citosina existe un triple puente de hidrógeno y entre adenina y timina siempre hay un doble puente de hidrógeno. Esta especificidad es lo que va a permitir la transmisión de la información genética. Esa doble cadena de ADN posteriormente va a tomar la forma de una doble hélice, que es la estructura básica de información genética. Ok, entonces tenemos el ADN tiene como azúcar a la desoxirribosa y el ARN tiene como azúcar a la ribosa. La otra diferencia entre ADN y ARN es que el ADN tiene como pirimidina a la timina y el ARN tiene como pirimidina al uracilo. Tenemos aquí entonces el gen. Los genes están constituidos por una parte, una porción promotora donde se inicia la transcripción de la información, una sección codificante llamada exón y una sección no codificante llamada intrón. Y decimos que gen es una porción de ADN que a través del ARN va a favorecer la producción de proteínas. Este es el concepto clásico de un gen. Actualmente sabemos que los genes son mucho más que porciones de ADN que codifican proteínas. Actualmente sabemos que los genes ayudan a potenciar, conectar y promocionar información. Tenemos entonces que un gen se puede constituir una señal de encendido y apagado para favorecer factores de transcripción y factores de represión de información. ¿Cómo está constituido un cromosoma? El cromosoma tiene una porción, dos porciones llamadas cromátidas, y una porción terminal llamada telómero y una porción central llamada centrómero. A su vez tiene un brazo corto y un brazo largo. Dentro de la nomenclatura de los genes tenemos que la porción del brazo corto se llama P y la porción del brazo largo se llama Q. Y cuando vamos a decir o a ubicar una alteración en un cromosoma, entonces debemos primero colocar el número del cromosoma, por ejemplo el cromosoma 19, la alteración se encuentra en el brazo largo Q en la porción 13.2. Cuando tenemos una característica genética, tenemos el sitio donde se localiza esa característica en un cromosoma, es decir, el locus. El locus es el sitio donde se ubica una característica, el locus de un gen, y a su vez tenemos que dicha característica puede tener una denominación binaria. Por ejemplo, guisante verde y guisante amarillo. Una de las características se denomina alelo dominante y la otra característica alelo recesivo. Si una persona tiene las dos características iguales, el par de alelos se llama homocigoto y si son diferentes se llama heterocigotos. La información genética se transmite de célula en célula por un mecanismo llamado mitosis y otro mecanismo llamado meiosis. La meiosis se diferencia de la mitosis en que en la meiosis se produce intercambio de material de cromosomas del padre y la madre, de forma tal que el hijo entonces va a tener características intermedias entre el padre y la madre, cosa que no ocurre en la mitosis, porque las células determinadas por la mitosis son estructuralmente igual a las células progenitoras. Tenemos entonces que ese fenómeno de intercambio de material genético se llama ligamiento. Y entonces tenemos aquí dos genes que están muy cerca, por ejemplo, el gen B y el gen C. Entre el gen B y el CC
que está muy cerca, se puede producir nada más una sola oportunidad de entrecruzamiento porque está muy cerca. En cambio, entre el gen A y el gen C se pueden producir hasta 5 oportunidades de entrecruzamiento porque están lejanos. Cuando dos genes están muy juntos y hay muy pocas probabilidades de recombinación, eso se llama ligamiento absoluto. Entonces tenemos que dos genes pueden estar muy cerca, una sola oportunidad, o muy lejos, 5 oportunidades. Entonces tenemos que a medida que se alejan más los genes, hay más oportunidades de entrecruzamiento y a eso se le llama ligamiento relativo. Entonces tenemos, dos genes pueden estar muy separados y entonces el intercambio es muy amplio, se llama segregación independiente o segregación aleatoria porque todos los gametos tienen la misma probabilidad de recombinación. En cambio, si dos genes están muy juntos, hay una o muy pocas probabilidades de recombinación entre los gametos. Entonces, ¿cómo se elaboran los mapas genómicos? Los mapas genómicos tienen como fundamento lo siguiente. A mayor distancia entre los genes, mayor probabilidad de intercruzamiento. Y esa mayor probabilidad de entrecruzamiento va a determinar una mayor frecuencia de recombinación entre los genes estudiados. Es decir, que la frecuencia de recombinación es proporcional a la distancia entre los genes. Tenemos aquí, vamos a entender cómo se elaboran los mapas genómicos. Y vamos a tomar un ejemplo de ciudades. Entonces tenemos dos ciudades que están muy cerca, La Victoria y Caracas, se van a representar por un color rojo oscuro. En cambio, dos ciudades que están separadas, Barquisimeto y Caracas, se van a representar por un color blanco. Es decir, que a medida que se separan más las ciudades, el color se va aclarando cada vez más. Entonces vemos aquí nuevamente dos ciudades que están muy cerca, Caracas y La Victoria, están en rojo oscuro. Dos ciudades que están lejos, Barquisimeto y Caracas, están en blanco. Aquí tenemos entonces nuestro mapa de ciudades, con ciudades que están muy cerca, en rojo oscuro, y ciudades que están muy lejos, en blanco. Vamos a tomar, a partir de acá, vamos a tener entonces el fundamento para la elaboración de los llamados haplobiomas, porque los genes, así como las ciudades, los genes que están muy cerca y que viajan juntos, de generación en generación, se presentan en color rojo, es el bloque rojo, y los genes que están en blanco, los bloques que se muestran en blanco, representan genes que están muy separados entre sí. Entonces, mientras más cerca, más rojo, mientras más separado, más blanco. ¿Qué es un haplotipo? Entonces, un haplotipo es un conjunto de genes que viajan juntos de generación en generación. Veamos entonces ahora las diferentes variaciones genómicas. Una persona puede tener una característica común o salvaje porque no ha presentado nunca alteraciones genéticas. Puede presentar mutaciones cuando tiene menos del 1% de frecuencia y si hay más del 1% de frecuencia, a esa alteración se le llama polimorfismo. ¿Qué tipo de alteraciones se pueden presentar? Se puede presentar que se pierda una porción, se llama delección. Se puede presentar que se inserta una porción, una inserción. Se puede presentar que se repiten muchas secciones, repetición. Y la que se constituye en la principal alteración genética responsable de las enfermedades complejas se llama polimorfismo de nucleótido simple, SNP. Y el polimorfismo de nucleótido simple es simplemente el cambio de un solo nucleótido. Es decir, que el cambio de un solo nucleótido constituye la característica más frecuente que explica a las enfermedades complejas. Tenemos que desde el punto de vista biológico se presenta un polimorfismo cada 300 bases. Entonces, la idea que vamos a presentar a continuación es que vamos a determinar cuáles son los polimorfismos que originan enfermedades. Y aquí vamos a tomar un ejemplo. Tenemos en este cuadro 360 bases, las que están representadas como blancos son normales y las azules son polimorfismos. Vamos a tratar de ubicar esos polimorfismos dentro de esas 360 bases. En principio yo tendría que revisar una por una de cada de esas 360 bases. Pero vamos a utilizar un truco, vamos a utilizar el truco del haplotipo, es decir, de los genes que vean juntos de generación en generación. Lamentablemente en este ejemplo, en el haplotipo no cayó ninguno de los polimorfismos en azul. Es decir, que le pasa como a este individuo que está buscando una llave
y resulta que tiene un solo foco encendido, un solo haplotipo. Es muy difícil que consiga la llave. En cambio, si yo divido las 360 bases en 16 haplotipos, estas tienen 180 bases. Entonces, es más probable, dividiendo todo el campo en haplotipos, que yo pueda conseguir dónde se encuentra la alteración. Como le sucede al individuo cuando se encienden todos los focos. Es decir, que ahora sí puede ubicar la llave. Podemos simplificar aún más el proceso de la búsqueda a través del truco llamado la etiqueta de polimorfismo. La etiqueta de polimorfismo es una de las bases del haplotipo que es estructuralmente muy débil y donde si hay alguna enfermedad del haplotipo se va a manifestar en esa etiqueta. No es el origen del problema, no es el origen de la enfermedad, pero sí es una secuencia débil en la estructura, y si hay algún problema en el haplotipo se va a manifestar en esa etiqueta. Veamos acá entonces, en este ejemplo, donde se señala ahora, es la etiqueta, pero en realidad la etiqueta es la secuencia débil que muestra la enfermedad, pero el origen de la enfermedad está en la letra azul. Es decir, que la etiqueta lo que sirve es para identificar qué haplotipo está enfermo y qué haplotipo no. Entonces, ahora nosotros, del conjunto de 360 bases, que lo dividimos en 16 haplotipos, vamos a buscar en cada haplotipo la etiqueta para ver dónde está la enfermedad. Y donde esté la enfermedad se va a manifestar en esa etiqueta. Entonces, en vez de evaluar 360 bases, yo voy a evaluar 16 etiquetas. Este ejemplo ha permitido que cuando se evalúa genéticamente una persona no tenga que evaluar los 10 billones de nucleótidos que tiene una persona. Ni siquiera tengo que evaluar los 6 millones de polimorfismos que tiene esa persona. Yo voy a utilizar entonces este truco para, a través de las etiquetas, yo lo que voy a evaluar es nada más 600.000 bases para determinar dónde está la alteración genética. Entonces, aquí tenemos varios bloques. El bloque 1 tiene 4 polimorfismos del 1 al 4. Y el bloque 2 tiene 3 polimorfismos del 5 al 7. El bloque 1 tiene del 1 al 4 etiquetas y el bloque 2 tiene 3 etiquetas y hay una etiqueta adicional que es la etiqueta 8. Entonces yo del bloque 1 tomo una etiqueta y del bloque 2 tomo otra etiqueta y tomo la etiqueta independiente que es la 8. Entonces ven ustedes, del bloque 1 tomé una sola etiqueta, en este caso fue la 3, y del bloque 2 tomé la etiqueta 6 y la etiqueta independiente que es la 8. Tomé la 3, tomé la 6 y tomé la 8. Entonces, de todo el conjunto de nucleótidos, yo tomé del bloque 1 una etiqueta, la 3, del bloque 2 la etiqueta 6 y la etiqueta 8. Entonces vean ustedes que de todo el montón de nucleótidos, ahora me quedó el estudio, la búsqueda se reduce solamente a este grupo de etiquetas. Entonces, eso ha permitido que en los estudios genéticos, inicialmente que eran muy costosos, hasta $10.000, el costo se haya reducido a un solo dólar, lo cual ha permitido entonces evaluar genéticamente mucha mayor cantidad de población. Vamos a darle entonces sentido a todo esto. Vamos a tratar de explicar cómo se originan las enfermedades complejas. Y para ello yo voy a tomar el siguiente ejemplo. Yo voy a estudiar dos personas. Una persona no hipertensa y una persona hipertensa. Y yo debo suponer entonces que donde están los polimorfismos que están en azul son la diferencia entre la persona hipertensa y no hipertensa, y ahí es donde está la enfermedad. Entonces yo comparo la persona no hipertensa con la hipertensa con polimorfismo y sin polimorfismo, y elaboro un cuadro de 2×2. No hipertenso, hipertenso, polimorfismo, sin polimorfismo. Y a ese cuadro de 2×2 voy a elaborarle un chi cuadrado. A partir de ese cuadro de 2×2, entonces yo voy a elaborar lo que se llama el Manhattan Plot, que es un gráfico donde está en el eje de las X, están situados los 23 cromosomas, los 22 más el cromosoma sexual, y por el lado de las Y está el logaritmo negativo de la P. Como yo dijimos anteriormente, yo hice un cuadro de 2×2 y le hice un chi cuadrado, y eso da una significancia, una P.
Lo que pasa es que en los estudios clínicos la P significativa es 0.05 y en el caso de los estudios de genética, la P puede llegar a tener una significación de 0.8 ceros, es decir, 0.000005, 8 ceros. Como es el logaritmo negativo, entonces es el logaritmo negativo de, por ejemplo, de 10 a la menos 8 es 8. Entonces yo coloco en el eje de las Y del 1 al 8, por ejemplo, para determinar la significancia. Entonces tenemos aquí nuevamente el Manhattan Plot. En el eje de las X, los 22 cromosomas más el sexual, y en el eje de las Y, el logaritmo negativo de la P. Entonces, si por ejemplo, si la significancia está determinada por 10 a la menos 8, en el eje de la Y, entonces voy a colocar 8. Si es 10 a la menos 7, 7, y así sucesivamente. El nivel de significancia es establecido al inicio del estudio por un término llamado corrección de Bonferroni. En todos los estudios de genética se establece al inicio del estudio cuál es la corrección de Bonferroni, es decir, cuál es el nivel de significancia, 10 a la menos 7, 10 a la menos 8, y eso se establece como una raya. Y solamente las variaciones genéticas que pasen esa raya, por ejemplo, en este caso de 10 a la menos 7, de 7, son las que van a ser responsables en el caso de este paciente de su hipertensión. Entonces volvamos nuevamente repasando. Comparamos una persona no hipertensa con una hipertensa, elaboramos un cuadro de 2×2, buscamos el chi cuadrado y elaboramos el Manhattan Plot, donde en las X están los 22 cromosomas más el sexual y en el eje de las Y está ubicado entonces el logaritmo negativo de la P. En el caso de este sería 8, la corrección de Bonferroni es 10 a la menos 8, entonces yo coloco 8 en el eje de las Y y solamente los genes que pasen 8, entonces son responsables de la enfermedad. Aquí tenemos entonces dos cromosomas, donde están ubicadas enfermedades, el cromosoma 5 y el cromosoma 9. El cromosoma 5 tiene como etiqueta, cromosoma 5 tiene como, fíjense ustedes, en el cromosoma 5 viajan 6 genes y el gen etiqueta es el número 3. En el cromosoma 9 viajan también 6 genes del 7 al 12. ¿Ok? Y entonces en el cromosoma 5 la etiqueta es el 3 y en el cromosoma 9 la etiqueta es el gen número 11. Ya sabemos entonces que la enfermedad está ubicada, una porción de la enfermedad está ubicada en este bloque del 1 al 6, cuya etiqueta es el cromosoma 3. Pero recuerden ustedes que la etiqueta no es el lugar donde está la enfermedad, sino que marca que en ese haplotipo hay un problema. Entonces, yo después de determinar que en ese haplotipo está enfermo, entonces lo que hago es un refinamiento de la búsqueda para determinar exactamente en cuál de los genes del 1 al 6 está ubicado la enfermedad. A través de este proceso, entonces yo puedo ubicar la variación genética responsable de la enfermedad. Y entonces, a partir de todo esto, yo comparo personas sanas con personas enfermas y entonces lo hago para una gran cantidad de población porque los estudios genéticos necesitan poblaciones grandes, de 10.000 a 20.000 personas. Entonces yo comparo 10.000 o 20.000 personas sanas con 10.000 o 20.000 personas enfermas y elaboro un Manhattan Plot. Y entonces el que pase del nivel de significancia, por ejemplo, de 8, es el responsable de la enfermedad. Pero esto, para que el estudio genético sea valedero, no debería ser solamente para una sola población, sino que se vuelve y se repite el estudio para diferentes poblaciones. Población de raza blanca, población de raza negra, asiáticos. Y entonces yo hago un metaanálisis de todos esos estudios, hago una comparación y entonces, de acuerdo a esto, yo puedo determinar cuál es el gen que produce enfermedad en dicha población. Entonces, de esa forma, ya hemos entonces elaborado nuestro estudio genético y podemos determinar cuál es el gen responsable de una enfermedad compleja, por ejemplo, hipertensión o diabetes. Esta es la base de los estudios genéticos. Muchas gracias. Entonces, en el segundo video continuaremos con la genética de las enfermedades complejas.